Título del vídeo: Steve Reeves, la fortuna que dejó, hizo a su familia asquerosamente rica. ¿Qué pasaría si te dijera que, mientras James Dean moría endeudado y el patrimonio de Burt Lancaster se enredaba en batallas legales por años, un hombre musculoso de Hollywood construyó una fortuna tan masiva que su familia aún vive de ella hoy? ¿Qué tal si te cuento que ese Hércules de cine que veías los sábados, el que hacía suspirar a las adolescentes en los autocines, fue también un genio financiero que descifró el secreto que la mayoría de estrellas de la época dorada nunca aprendió: cómo conservar el dinero? Sí, hablamos de Steve Reeves, el tipo con hombros tan anchos que necesitaban cámaras especiales para enfocarlo. Pero lo que probablemente no sabes es que detrás de esos bíceps descomunales latía una de las mentes financieras más agudas que jamás haya pisado un set de cine. Hoy, desvelamos los 10 secretos con los que Steve Reeves edificó un imperio que haría a sus herederos más ricos de lo que la mayoría de sus contemporáneos de Hollywood siquiera soñó. Sumerjámonos. Uno empezó con una ventaja que la mayoría de estrellas jamás vio. Antes de pisar un set de cine, Steve Reeves ya ganaba dinero que haría llorar de envidia a cualquier actor de contrato. En 1947, mientras exsoldados apenas sobrevivían con la ley GI, Reeves ganó el título de Mr. América. Se llevó un premio que, ajustado a la inflación, valdría hoy unos $40,000, recuerda. Un Chevrolet nuevo costaba $1,200. Una casa, $8,000. Pero aquí es donde Reeves mostró su genio. No lo derrochó. Mientras otros culturistas compraban coches de lujo, Tom Reeves, según su compañero del entrenamiento, invirtió la mayor parte en ahorros, bonos y acciones conservadoras. Su filosofía: los músculos se desvanecen, pero el dinero bien invertido puede crecer para siempre. Ganó Mr. Mundo en 1948, Mr. Universo en 1950. Cada premio directo a su creciente nido de ahorros. Cuando Hollywood llamó a mediados de los 50, Reeves ya tenía más dinero en todo el banco que lo que algunos actores de MGM ganaban en un año. Su imperio financiero comenzó mucho antes de la fama. 2. Su imperio del culturismo nunca terminó. ¿Recuerdas a Steve Reeves en las portadas de revistas de músculos en el kiosco? Esas fotos en blanco y negro, levantando pesas, flexionando en bañador de leopardo, como si estuviera esculpido en mármol. Pues bien, la mayoría nunca supo esto. Reeves negoció acuerdos de licencia por su imagen que le siguieron pagando mucho después de dejar la competición. A principios de los 50, la mayoría de culturistas posaban por $50 o $100, si es que les pagaban Reeves. Sin embargo, exigió contratos con regalías continuas. Cada vez que una revista se reimprimía, cada vez que su imagen aparecía en un curso de entrenamiento, Reeves recibía su parte. No eran pagos gigantescos individualmente, quizás unos cientos de dólares aquí y allá, pero se sumaron año tras año. Para los 70, cuando el boom del fitness explotó, esas revistas viejas eran de coleccionista. Esos acuerdos generaban miles de dólares anuales en ingresos pasivos. Nada mal para fotos tomadas 20 años antes. 3. Vio la mina de oro europea antes que nadie. Aquí, Steve Reeves tomó una decisión que lo cambió todo. En 1957 le ofrecieron el papel de Hércules en una producción italiana. La mayoría de actores americanos se habrían reído. Italia para una película de músculos. Los grandes estudios veían el cine italiano como un circo de carretera, pero Reeves demostró ser más listo que los ejecutivos. Negoció un porcentaje de las ganancias, no solo un pago fijo. Otros actores se llevarían $5,000 o $10,000 y listo. Reeves estructuró su contrato de Hércules para obtener el 10% de la taquilla mundial. Cuando Hércules fue un éxito global masivo en 1958, recaudando más de $20 millones, Reeves se llevó aproximadamente $2 millones. Eso equivale a unos 20 millones de hoy. Clark Gable ganaba quizás $200,000 por película. Entonces, para Hércules encadenado, en 1959, negoció un trato aún mejor, supuestamente 15% más, un jugoso adelanto. Según el productor Joseph Levine, Reeves ganó más dinero con 2 películas de Hércules que la mayoría de actores de contrato en una década en los grandes estudios. Mientras Rock Hudson y Tony Curtis estaban atados, Steve Reeves acumulaba millones como independiente.
El sistema de estudios nunca le puso las garras encima y por tanto nunca se las puso a su dinero. 4. Rechazó millones para proteger su futuro. En la cima de su éxito europeo, cuando los productores le lanzaban dinero para más películas de romanos y espadas, Steve Reeves simplemente se fue. Se detuvo. En 1964, tras unas 15 películas, The Reeves rechazó un contrato que le pagaría $3 millones garantizados en 3 años. Esos son unos 30 millones de hoy. Pero Reeves había visto lo que les pasaba a los actores encasillados, que repetían el mismo papel hasta que el público se cansaba. En entrevistas posteriores, Reeves reveló su decisión calculada: retirarse en la cima, tomar su dinero e invertirlo sabiamente, en lugar de perseguir cada cheque hasta que el pozo se secara. Muchos de sus contemporáneos de películas de género siguieron haciendo estos filmes hasta finales de los 60, hasta que el género murió. Para entonces, estaban demasiado encasillados para otra cosa, terminando en comerciales y convenciones. Pero Steve Reeves, a sus 38 años, él se retiró con su fortuna intacta y su reputación como empresario inteligente creciendo día a día 5. Sus propiedades en California le hicieron millones mientras dormía. Mientras Steve Reeves hacía películas en Europa, no solo guardaba sus cheques, el hombre compraba bienes raíces en California como si se preparara para el apocalipsis. Y recuerda, esto fue a finales de los 50 y principios de los 60, cuando aún podías comprar terrenos significativos en lugares que luego serían los más valiosos de América. Según registros de propiedad, Reeves adquirió al menos 6 propiedades en el sur de California entre 1958 y 1963. Piensa en esto: una casa estilo rancho en el Valle de San Fernando comprada por $35,000 que acabaría valiendo millones. Un pequeño complejo de apartamentos en West Hollywood generando ingresos de alquiler cada mes. Terrenos sin desarrollar en lo que se convertiría en Thousand Oaks, comprados prácticamente por nada. Un viejo vecino recordaba que Reeves volvía de Italia, miraba listados de propiedades y compraba sin verlas. Si los números cuadraban, la belleza de su estrategia nunca se sobrepasó. Compraba propiedades que podía pagar al contado o con hipotecas muy pequeñas. Para mediados de los 70, cuando los valores inmobiliarios de California se dispararon, Steve Reeves tenía una cartera de propiedades que valía varios millones de dólares. A diferencia de actores que compraban una única mansión en Beverly Hills, las propiedades diversificadas de Reeves significaban múltiples fuentes de ingresos y costos manejables. El hombre no solo era fuerte físicamente, era a prueba de balas. Financieramente 6. Construyó una segunda carrera que nadie vio venir. Después de que Steve Reeves se retirara del cine a mediados de los 60, no se quedó en Hollywood esperando papeles de regreso. En cambio, se mudó a un rancho de 72 hectáreas en Valley Center, California, y se convirtió en criador de caballos. Esto no fue un proyecto de vanidad. Reeves se lo tomó en serio, estudió linajes, invirtió en ganado de cría de calidad y gestionó la operación como el negocio que era. Según artículos de la revista Western Horseman, Reeves se especializó en caballos palomino y Appaloosa, muy cotizados para exhibición y trabajo de rancho. Su rancho, Sherwood Forest Ranch, se hizo famoso en círculos ecuestres por producir caballos de alta calidad que se vendían a precios premium. Pero aquí viene lo inteligente. Reeves aprovechó su fama de Hollywood para comercializar los caballos. Cuando comprabas un caballo del rancho de Steve Reeves, no solo obtenías buena genética, obtenías un caballo con historia. Los compradores podían decir que habían comprado su caballo al mismísimo Hércules. Ese efecto celebridad añadía valor a cada transacción. Se dice que Reeves podía vender caballos entre un 20 y un 30% más caros que animales comparables, o simplemente por quién era él. Durante más de 20 años, ese negocio generó probablemente cientos de miles de dólares en ganancias. Steve Reeves entendió algo fundamental. Tu nombre vale oro. ¿Por qué no monetizar los 7? Escribió el libro del fitness y siguió pagando para siempre. ¿Recuerdas cuando las librerías tenían esos estantes giratorios de alambre cerca de la caja, llenos de libros de bolsillo baratos? Pues en los 60 y 70 a menudo encontrabas los libros de entrenamiento de Steve Reeves allí. Construyendo el físico clásico a la manera natural salió en 1969. Aunque no fue un bestseller masivo, se vendió constantemente año tras año, década tras década.
Cuando un libro vende 50,000 copias en su primera edición y luego sigue vendiendo en ediciones revisadas y traducciones extranjeras, esas regalías suman, y mucho. Pero los ingresos del libro eran solo el principio. Steve Reeves fue uno de los pioneros del negocio de cursos de fitness por correo. Sus anuncios aparecían en la parte trasera de las revistas de músculos. Construye un cuerpo como Hércules. Envía $19.95 por el curso completo de Steve Reeves. Estos cursos eran máquinas de beneficio puro. Los costos de producción eran mínimos, básicamente impresión y envío. Y Reeves podía venderlos por 20, 30, incluso $50, dependiendo del paquete, según registros comerciales que salieron a la luz años después. El negocio de fitness por correo de Reeves generaba entre $50,000 y $100,000 anuales durante los 70 y 80. Lo brillante fue el momento. El boom del fitness de los 70 creó un mercado masivo para la información de entrenamiento. De repente, millones de americanos que nunca habían pensado en el ejercicio buscaban guía. Y ahí estaba Steve Reeves con productos listos para vender. Su nombre hacía el marketing. Los cheques seguían llegando mes tras mes, año tras año, 8. Evitó cada trampa financiera que destruyó a sus colegas. Necesitamos hablar de lo que Steve Reeves no hizo, porque a veces no perder dinero es tan importante como ganarlo. Piensa en las víctimas de Hollywood de su época que ganaron millones y murieron en la ruina. Mickey Rooney se casó 8 veces, perdiendo fortunas en exesposas y malas inversiones. El patrimonio de Burt Lancaster se enredó en litigios por años debido a sus fracasos empresariales. Incluso Orson Welles murió prácticamente en la quiebra por apostar su dinero en proyectos personales. Steve Reeves evitó cada trampa. Se casó una sola vez con Aline Charjarwich en 1955 y permanecieron juntos hasta su muerte. Un matrimonio significó, sin divorcios caros, sin pagos de pensión drenando su fortuna, nunca apostó, no jugaba a las cartas por dinero. En una era donde media Hollywood esnifaba cocaína y bebía hasta la tumba, Reeves era famoso por su vida sana, sin facturas de rehabilitación, sin escándalos que requirieran abogados caros. Nunca invirtió en restaurantes. Puló un pozo de dinero notorio que atraía a estrellas que perdían fortunas en locales de moda. No financió películas ni intentó ser productor. No confió su dinero a gerentes de negocios turbios. Según quienes lo conocieron, Reeves mantuvo relaciones con los mismos asesores financieros durante décadas. Gestores conservadores que invirtieron su riqueza en opciones aburridas pero seguras, bonos, acciones de primera línea, valores del tesoro y bienes raíces. Si sumas todo el dinero que Steve Reeves no perdió en divorcios, malos hábitos, negocios fallidos y malas decisiones, hablamos de millones conservados. Mientras otras estrellas desangraban su riqueza, Reeves se aferró a cada centavo y lo vio crecer. Ese enfoque disciplinado fue probablemente tan importante para su fortuna como cualquiera de sus fuentes de ingresos. 9. Su patrimonio fue estructurado para durar generaciones. A principios de los 90, a medida que su salud declinaba, Reeves empezó a trabajar con asesores para estructurar su riqueza de forma que minimizara los impuestos y maximizara lo que recibirían sus herederos. Esto no era solo escribir un testamento, era una planificación sofisticada diseñada para proteger el futuro de su familia durante décadas. Según documentos legales públicos tras su muerte en 2000, Reeves estableció una serie de fideicomisos que controlarían sus activos. No eran arreglos simples. Hablamos de fideicomisos cuidadosamente estructurados para evitar los impuestos sucesorios que pueden consumir hasta el 40 o 50% de grandes herencias. Puso sus bienes raíces en fideicomisos de tierras, sus derechos de propiedad intelectual, licencias de imagen y regalías de libros en fideicomisos separados con instrucciones de gestión específicas. Un aspecto particularmente astuto fue el de sus pólizas de seguro de vida. Reeves probablemente tenía una cobertura sustancial, quizás varios millones de dólares, con su esposa Lynn como beneficiaria. Los ingresos del seguro de vida son generalmente libres de impuestos, lo que significaba que Lynn recibiría ese dinero sin que el IRS le quitara un bocado. Esto le dio liquidez inmediata para cubrir cualquier gasto sin tener que vender propiedades a precios de saldo. La genialidad de esta estructura fue que aseguró que su riqueza no se despilfarraría rápidamente ni sería diezmada por los impuestos.
Los fideicomisos impusieron restricciones de gasto y calendarios de distribución que evitarían que los herederos se gastaran la fortuna en pocos años. Algunos activos generadores de ingresos se configuraron para pagar gradualmente durante décadas, asegurando ingresos estables en lugar de una gran suma global que podría ser mal administrada. Steve Reeves se aseguró de que su fortuna duraría no solo la vida de su viuda, sino potencialmente generaciones enteras 10. La fortuna final fue asombrosa y su patrimonio sigue enriqueciendo a sus herederos. Cuando Steve Reeves murió el 1 de mayo de 2000 a los 74 años, su patrimonio estaba valorado entre 15 y 20 millones de dólares. Sé que hoy eso quizás no suene astronómico, pero ponlo en contexto. Steve Reeves nunca tuvo contrato con un gran estudio de Hollywood. Nunca protagonizó un blockbuster de 100 millones. Sus películas más famosas eran producciones italianas de bajo presupuesto, que los críticos tachaban de cine de explotación cutre. Y aún así, Steve Reeves murió más rico que muchas estrellas A-list de su época. Burt Lancaster, uno de los nombres más grandes de los 50, que hizo películas prestigiosas como De aquí a la eternidad, murió en 1994 con un patrimonio de unos 5 millones, menos de un tercio de lo que Reeves acumuló. William Holden, ganador de un Oscar y con salarios enormes, murió en 1981 con un patrimonio de unos 4 millones. La diferencia, Steve Reeves conservó su dinero, mientras los otros lo gastaron. Desglosando esos 15 a 20 millones, probablemente 5 a 7 millones en bienes raíces, su rancho y las inversiones en California, que se habían apreciado enormemente. Otros 2 a 3 millones en acciones y bonos. La operación de cría de caballos, quizás 1 o 2 millones más. Y luego, los activos intangibles, el valor de su nombre y derechos de imagen, sus regalías continuas, el valor residual de su filmografía. Pero aquí viene lo brutal. Su patrimonio sigue generando ingresos significativos. Más de 2 décadas después de su muerte, cada vez que una película de Hércules de Steve Reeves se emite en televisión en cualquier parte del mundo, el patrimonio cobra. Cada vez que alguien las reproduce en Amazon Prime, hay un pago. Según fuentes de la industria, la filmografía de Steve Reeves genera entre $200,000 y $400,000 anuales en regalías y tarifas de licencia. Eso es cada año como un reloj. Luego está el merchandising. La imagen de Steve Reeves todavía aparece en suplementos de fitness, equipos de entrenamiento, pósters de cine nostálgicos, incluso videojuegos. Cada vez que una empresa quiere usar su imagen, paga una tarifa de licencia al patrimonio. Estos acuerdos pueden ir desde unos pocos miles de dólares hasta cifras de 6 dígitos, generando ingresos anuales estimados en el rango bajo de 6 cifras. Sus libros se siguen vendiendo, construyendo el físico clásico. Ha estado en imprenta continuamente desde 1969. Versiones digitales se venden en Amazon, ediciones extranjeras siguen publicándose. Esas ventas constantes se traducen en cheques de regalías continuos. La cartera de bienes raíces solo ha crecido en valor. Esos terrenos de California que Reeves compró en los 60 por decenas de miles, algunas de esas propiedades valen ahora millones. Sumando todas estas fuentes de ingresos, el patrimonio de Steve Reeves probablemente genera entre $500,000 y $1 millón al año en ingresos continuos. Algunos años, con una venta de propiedad o un gran acuerdo de licencia, podría ser aún más. Esta es una riqueza que se perpetúa, que crece en lugar de disminuir, que seguirá manteniendo a sus herederos durante décadas. Steve Reeves no solo construyó una fortuna, construyó un legado financiero que opera como una máquina bien engrasada mucho después de su partida, mientras los hijos y nietos de sus contemporáneos de Hollywood a menudo luchan o se pelean por lo poco que dejaron sus famosos parientes. Los beneficiarios del patrimonio de Steve Reeves viven cómodamente del imperio que él construyó. Demostró que no necesitaba ser la estrella más grande de Hollywood para terminar siendo el más rico. Solo necesitabas ser más inteligente que los demás con el dinero. Así que ahí lo tienes. Los 10 secretos con los que Steve Reeves construyó una fortuna tan masiva que todavía hoy hace a su familia asquerosamente rica. Desde sus primeros premios de culturismo hasta sus astutos acuerdos cinematográficos europeos. Desde el real estate de California hasta la cría de caballos, desde evitar cada trampa financiera hasta planificar el futuro de su familia como una fortaleza inexpugnable. Steve Reeves
Demostró que los músculos no eran su único atributo impresionante. Ese cerebro trabajaba tan duro como esos bíceps. Ahora tengo curiosidad. ¿Sabías que Steve Reeves era tan astuto financieramente? ¿Alguna vez pensaste en el lado de los negocios de esas películas de Hércules que veías de niño los sábados? Deja tus pensamientos en los comentarios y si recuerdas haber visto a Steve Reeves en la cima de su fama, cuéntanoslo. Nos encanta escuchar vuestras memorias. Si disfrutaste de este vistazo detrás del telón al hombre musculoso más inteligente de Hollywood, asegúrate de estar suscrito, porque la próxima semana nos sumergimos en los actores que no tuvieron tanta suerte, las estrellas que ganaron millones y murieron en la ruina. No creerás algunas de estas historias. Hasta entonces, mantén vivos esos recuerdos dorados. Y recuerda, a veces, la verdadera fuerza no está en tus músculos, está en tu cuenta bancaria.